Increíble transformación. 3 niños especiales adoptados por una anciana revelan un milagro OCULTO. La brisa suave de Guadalajara traía consigo el aroma del pan recién horneado, pero para doña Rosa, el olor carecía de consuelo. A sus 70 años, en su pequeño hogar adornado con flores y recuerdos, la risa de su esposo, que alguna vez llenó el aire, había sido reemplazada por un inquietante silencio. Las noches se arrastraban despacio, cada sombra recordándole la ausencia del amor de su vida. Su cocción, antes un acto de amor, ahora parecía vacío, marcado por el eco de su soledad. Todo cambió un día en el parque. Al cruzar un camino empedrado, se encontró con 3 niños huérfanos que jugaban entre la basura. Sus risas eran jugueteos burlones de la desesperación. Se les notaba el abandono en sus ojos, un brillo apagado y triste que desgarraba el corazón. La imagen lo caló hondo. En su mente, resonaba la voz de su esposo: el amor se multiplica. ¿Podía ella, con las manos temblorosas por la edad, abrir su hogar a estos pequeños? El murmullo del vecindario no se hizo esperar. Doña Rosa, en su bondad, enfrentaba un dilema que ni sus mejores platillos podían resolver. ¿Cómo podía cuidar de ellos? La gente murmullaba, cuestionando su salud mental, su capacidad de proveer. Pero en su interior, una chispa. Ella creía que el amor podía sanar heridas que nadie más podía tocar. Abrir su puerta a esos niños no era solo una decisión, sino un acto de fe. Los niños, Andrés, Valentina y Lucas, llegaron como un torbellino a su casa, cada uno con sus propios fantasmas. Andrés, con una tristeza que lo envolvía, miraba al vacío. Valentina traía consigo sueños de un mundo de arte, y Lucas, el más pequeño, se aferraba a la idea de que el amor podía simplemente desvanecerse. Mientras doña Rosa trataba de cocinarlos con sus mejores recetas, en el fondo de su corazón había un conflicto, una lucha interna entre el deseo de dar y el miedo a perder. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Aquella tarde lluviosa, mientras trataban de reorganizar el ático, los pequeños descubrieron una caja llena de cartas y pinturas antiguas. La emoción de su hallazgo era palpable, pero en el fondo de doña Rosa, un frío recorrió su ser. Eran fragmentos de un pasado que había soñado, anhelado, que parecía ahora un peso insostenible. Las cartas revelaban su talento, el arte que la vida le había robado. ¿Qué derecho tenía ella, una anciana con cicatrices del tiempo, a seguir soñando? La presión crecía. Los niños no solo evocaban recuerdos de su marido, sino también de sus propios deseos. La incertidumbre se adueñaba de su hogar. ¿Podía ella, al tratar de darles un futuro, arriesgarse a perder su propio anhelo? La idea de volver a ser artista, una llama que creía extinguida, comenzaba a arder en su pecho. Y allí estaba la pregunta, la que podía dividirlos. Cada uno podría encontrar su voz sin perderse entre sí. Con las miradas de los niños fijas en ella, doña Rosa se sentía atrapada en una red de emociones contradictorias. Pidiendo más al destino, el eco de una vecina resonó en su mente. He oído rumores sobre su talento y he organizado una exposición. Las palabras flotaron en el aire, como una cuerda lanzada en medio de una tormenta. Las decisiones estaban a un suspiro de cambiarlo todo. Las sombras de su pasado parecían cobrar vida, apretando el nudo en su garganta. Y mientras las posibilidades se multiplicaban, el tiempo se convertía en un enemigo silencioso que acechaba su futuro. Doña Rosa se encontraba en la cocina, rodeada de utensilios de cocina que antes parecían tan familiares. Sin embargo, ahora solo representaban una distancia entre sus anhelos y su realidad. Los niños jugaban en el salón, sus risas resonaban, pero para ella sonaban como ecos lejanos de la vida que había soñado. Miró por la ventana y dejó que la lluvia humedeciera sus pensamientos, humillando la incertidumbre que la invadía. Decidir abrir su corazón y su hogar a los 3 pequeños fue solo el comienzo. Alrededor de ella, la vida cotidiana del vecindario continuaba, pero en su interior, una tormenta de autocrítica y temor se desataba. Estaba en juego más que el simple bienestar de los niños, también lo estaba su propia reinvención. ¿Acaso puedo ser madre y artista a la vez?
Se preguntaba en silencio, mientras los recuerdos de su juventud abrían puertas que pensaba cerradas. Cada trazo de sus viejas pinturas parecía una invitación, un susurro que le decía que aún había tiempo para el arte. Dedicó horas en la oscuridad de la noche para repasar las cartas y viejas obras que había dejado en el abandono. Era como ver las sombras de su pasado revivir, pero con cada trazo, la culpa se convertía en gratitud. La pasión por el arte, ese fuego que creía extinguible, empezaba a calentarse de nuevo. Sin embargo, los niños, con sus sueños y pesares, también reclamaban su atención. Una tarde, después de una tormenta particularmente intensa, doña Rosa se sentó en su estudio improvisado, las paredes llenas de imágenes que simbolizaban no solo su pasado, sino también los secretos que compartía con los niños. Andrés entró, con sus ojos cargados de tristeza, como si cargara una carga mayor que su edad. «Abuela, ¿por qué dejas de lado tus dibujos?», inquirió, rompiendo el silencio. Su sencillez sacudió a Rosa, obligándola a reflexionar sobre la autenticidad de sus instintos. «Porque tengo miedo, Andrés. Miedo de que al dibujar, me aleje de ustedes». La sinceridad de su voz actuó como un bálsamo en el alma del niño. «Pero puedes hacer ambas cosas. Tienes que mostrarnos lo que sabes», respondió él con una firmeza que le hizo eco en el pecho. El peso de la revelación le cayó con la fuerza de una ola. La creatividad no debía ser a expensas de los niños. Podía coexistir. Con renovada determinación, decidió que haría una exposición, no solo de su arte, sino también de los sueños de los niños. Crear un espacio donde ellos pudieran expresar sus anhelos y temores sería el primer paso hacia un futuro juntos. Los días siguientes se dedicó a planear cómo involucrar a Andrés, Valentina y Lucas en la preparación. Cada niño aportaría algo. Andrés podría crear una escultura, Valentina se encargaría de elaborar un mural, y Lucas, aunque pequeño, ayudaría con la decoración. La colaboración transformaría el proceso de curar sus heridas en una celebración de conexión y crecimiento mutuo. Sin embargo, cada paso que daba hacia adelante también traía consigo nuevas incertidumbres. ¿Serían bien recibidos? ¿Sabrían las personas del vecindario apreciar el arte hecho con tanto amor? A medida que los días se transformaban en semanas, la exposición se acercaba, las dudas se entrelazaban con la ilusión y el deseo de lograr algo excepcional. Una tarde, mientras estaba sentada con los niños en la mesa, una vecina tocó a la puerta. Sus ojos destilaban curiosidad, y doña Rosa sintió que su mundo, tan cuidadosamente organizado, comenzaba a tambalearse. «He escuchado rumores de lo que están planeando», dijo la visitante. «¿Realmente creen que su arte será suficiente para atraer a la gente?». Con cada palabra, la voz de la vecina tejía una red de necesidad y presión que parecía amenazar su nuevo sueño. No quedaba tiempo para dudar. Esa noche, mientras el silencio anhelaba respuesta, doña Rosa respiró hondo. El momento de confrontar sus miedos se acercaba, y con él, una decisión que podría cambiar su vida y la de los niños para siempre. Las sombras del pasado parecían acercarse, y la pregunta resonaba en su mente: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar por sus sueños y los de ellos? Su determinación comenzaba a perfilar una nueva historia, pero el desenlace era incierto y deslumbrante. En esa encrucijada despertó una chispa de valentía. Solo era cuestión de tiempo antes de que decidiera, pero el eco de la voz de Andrés aún resonaba en su ser, empujándola hacia adelante. «Tienes que mostrarnos lo que sabes». La conversación con su vecina no había hecho más que intensificar el deseo de demostrar que el amor y la pasión podrían transformar incluso los miedos más profundos. La noche se volvía más oscura a medida que pensaba en la inminente exposición, pero también iluminaba una verdad que apenas comenzaba a reconocer. El arte no solo representaba su pasado, sino también el futuro que podría construir, lleno de vida, color y esperanza. Pero esa verdad aún guardaba sus propios peligros. ¿Sería capaz de sostener la mirada de aquellos que la juzgaban? Un corazón herido y herido podía ser una poderosa fuente de fortaleza, pero sería suficiente. Con la luz amarina del atardecer atravesando la ventana, sabía que se acercaba el momento de mostrar al mundo no solo su arte, sino el vínculo que había creado con los niños. El arte, sus sueños y su valentía estaban entrelazados, y el riesgo de ser vulnerables en esta nueva etapa abría un horizonte desconocido. Con cada día que pasaba, la ansiedad crecía, así como su determinación. La tormenta había sido solo el preludio, un viaje más allá de los temores parecía apenas comenzar, y las decisiones serían el faro que guiaría su travesía. La mañana del día de la exposición llegó con un aire peculiar, como si el universo mismo cargara con la tensión de lo inminente. Doña Rosa se despertó antes del amanecer,
la luz tenue del sol apenas asomándose. Se sentó en la cama y cerró los ojos, sintiendo como la emoción se entrelazaba con el miedo en su pecho. Era el momento de enfrentar no solo la mirada de su vecina, sino la de todos aquellos que, en silencio, la habían juzgado a lo largo de los años. Mientras se preparaba, recordó cada momento que había compartido con los niños, esos instantes tan intensos que habían comenzado a reescribir su propia historia. Con cada dibujo y cada risa, habían formado una familia típica, hungada por la lucha y los sueños. En ellos, encontró su razón renovada, pero también la presión de hacer que lo que habían creado fuera digno de ser compartido con el mundo. Se miró en el espejo. La anciana que solía verse reclamando un lugar en el pasado ahora le devolvía la mirada a una mujer decidida. La decisión estaba tomada. Iban a brillar. Poco después, la pequeña casa se transformó en un refugio de arte y color. Cada rincón se llenaba de vida, los dibujos de Valentina colgaban de las paredes, las esculturas de Andrés añadían un aire de modernidad y el entusiasmo de Lucas inyectaba una chispa de inocente alegría. Mientras trabajaban juntos, doña Rosa podía ver cómo cada niño se lanzaba al desafío como si su propia voz estuviera siendo esculpida en el proceso. Había un lenguaje en sus risas, una conexión que la llenaba de orgullo. Sin embargo, hambre de aprobación la devoraba por dentro. Mientras organizaban los últimos detalles, una parte de ella no podía evitar preguntarse si la aceptación de los demás podría llenar los vacíos que percibía en su corazón. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no lo entienden? Se repetía en un ciclo de dudas. Intentó silenciar esa voz, pero permanecía como un eco constante que la acosaba. No puedo dejar que el miedo triunfe, se dijo, apretando los puños. Cuando la gente comenzó a llegar, una mezcla de expectación y pánico la envolvió. Rostrados por la luz del día, los niños la miraban con ojos brillantes, como si su fe en ella fuese un faro. Y en ese momento, comprendió que su viaje no se trataba solo de ella, era un cuento de comunidad y vulnerabilidad, donde cada trazo y cada color tenían sus raíces en historias compartidas de lucha y esperanza. Era un riesgo, sí, y ella estaba decidida a tomarlo. A medida que los visitantes admiraban las obras, notó conversaciones profundas floreciendo en torno a cada pieza, algunos incluso preguntando a los niños sobre sus trabajos. Rosa sintió un calor reconfortante al ver cómo los sueños de los pequeños eran compartidos y apreciados. Sin embargo, el susurro de la vecina resurgió, un recordatorio persistente de lo que aún debía enfrentarse. La presión estaba latente. El primer comentario hiriente no se hizo esperar. Una mujer, que hasta ahora había permanecido al margen, se acercó y con un tono que destilaba sarcasmo, preguntó, ¿qué hace una anciana pintando en lugar de pasar tiempo con sus nietos? El comentario, fúnebre como un trueno, resonó no solo para Rosa, sino en cada rincón de su corazón. La mirada de los niños, expectante y cargada de esperanza, hizo que su determinación se agudizara. La inseguridad que había sentido antes se transformó en una emoción poderosa, como si cada insulto pudiese ser convertido en energía creativa. Respirando hondo, Rosa se volvió hacia la mujer con el coraje de alguien que reclamaría su lugar no solo como artista, sino como madre, abuela y defensora de sus sueños. Les enseño a los niños a volar alto, en un mundo que a menudo espera que se queden en el suelo. Al igual que tú, mi arte es parte de nuestra historia, le respondió con serenidad, sus palabras cargadas de fuego interno. Antes de que la mujer pudiera replicar, un grupo de vecinos se acercó, intrigados por la respuesta de Rosa. La mirada de respaldo que recibió de los niños la llenó de poder, como si cada uno de ellos compartiese su legado. En ese instante crucial, sintió que el peso de las dudas se desvanecía. Este arte no solo era para ella, era un grito de libertad. Al finalizar la jornada, mientras los soles se ponían, escuchó risas lejos, pero esta vez eran ecos no de la separación, sino de la unión. Sabía que había comenzado un viaje hacia adelante, pero había otros caminos inciertos que acechaban en cada esquina. La sombra de la crítica se había disipado, pero un nuevo desafío estaba por surgir. ¿Sería capaz de sostener la luz que había encendido entre sus niños y ella en un mundo que a menudo se oscurecía? Mientras el polvo se asentaba, Rosa miró a los niños y sonrió con ternura. La vida no había dejado de ser un cuadro en construcción. Aún había una paleta de colores nueva por descubrir, y la batalla era solo el preludio. Sin embargo, su corazón latía con fuerza. Había más que contar, más que enfrentar. Este es solo el comienzo, pensó, mientras una nueva ola de determinación la empujaba a mirar hacia adelante. Pero, ¿podría realmente sostener el nuevo brillo en su vida?
El eco de las risas de los niños aún resonaba en su mente, un recordatorio de la conexión que había cultivado con ellos. Sin embargo, a medida que la vida retornaba a la rutina diaria, las incertidumbres comenzaron a filtrarse nuevamente en su pensamiento. La exposición había sido un éxito en muchos sentidos, pero ahora Rosa se enfrentaba a la realidad de mantener esa chispa encendida. Las noches quietas se volvían cómplices de su ansiedad. Aquella primera victoria había reducido sus dudas en un instante, pero la sombra del trabajo sostenido la acechaba. Mientras organizaba el rincón de arte en su hogar, decidió tomar un enfoque más introspectivo. Nunca había sido fácil para ella lidiar con el escepticismo, la mirada inquisitiva de los demás. No puedo dejar que eso me defina, se decía a menudo. En su mente, la imagen de la mujer sarcástica fluctuaba, como un reto que necesitaba enfrentar de una vez por todas. Esa mujer representaba lo que había temido siempre, la percepción de que su camino, en vez de ser un viaje de superación, parecía ser una ruta de desatino. Rosa se sentó en su pequeño estudio, un lugar que había sido testigo de tantas transformaciones, y comenzó a bosquejar nuevos proyectos. Era momento de profundizar en la autoconfianza que había descubierto en sus interacciones con los niños. Con cada trazo de su pincel, pensaba en cómo podía llevar esas obras a otros entornos, cómo podría, en lugar de mirar hacia el pasado, desarrollar algo que la ayudara a encontrarse en el presente. Sin embargo, cada idea que surgía era como un destello pasajero en la oscuridad de su inseguridad. Enfocándose en los niños, decidió que cada uno de ellos podría contribuir a su nueva visión. Utilizarían sus talentos para crear algo más grande que ellos mismos. La idea de una colaboración artística donde cada uno de ellos tuviera un rol preponderante tomó forma en su mente. Juntos podríamos hacer un mural, pensó, la emoción comenzando a diluir algo de su preocupación. Desde ese momento, cada niño contribuiría con algo personal, sería un viaje de autodescubrimiento colectivo con el arte como hilo conductor. Tras esa decisión, se reunió con los niños y propuso su idea. Las miradas de Valentina, Andrés y Lucas se llenaron de entusiasmo, sus rostros iluminados ante la promesa de crear algo que los uniera aún más. La transformación comenzaba a vislumbrarse en cada pequeño gesto, en cada color que iban eligiendo. Pero la verdadera prueba sería cómo Rosa podría gestionar sus interacciones mientras alimentaba su autovaloración. La transformación artística era un reflejo de su propia evolución. Debía recordar que el proceso era tan válido como el resultado. Con cada reunión, notó que la inseguridad comenzaba a disiparse, aunque se presentaron nuevos dilemas. ¿Sería capaz de resistir la presión de otros juicios? ¿Podía proteger a los niños de las miradas críticas que ella había soportado? En lo profundo, se sentía responsable de su bienestar emocional. Formuló estrategias para enfrentar posibles comentarios negativos sobre su proyecto, preparándose mentalmente para cualquier eventualidad. A medida que el mural tomaba forma, sus inseguridades se transformaban lentamente en un tejido complejo de confianza y vulnerabilidad. El arte no solo ofrecía un canal de expresión, sino que se convertía en un refugio donde cada uno podía blasonar su historia individual. Sin embargo, el tiempo era implacable. Cada día, la presión aumentaba y la llegada de la fecha límite se aproximaba. La pregunta incesante empezaba a atormentarla: ¿y si el mural no cuenta nuestra historia como debe? Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Rosa se sintió abrumada y alejada de su propósito. En sus pensamientos, las dudas reinaban de nuevo, interrumpiendo el flujo de creatividad. Sin embargo, había una claridad en su corazón que le recordaba que la belleza del arte radica en su imperfección. Una revelación profundizó al entender que, a pesar de lo que ocurría afuera, su propia transformación ya era un triunfo. Con cada trazo en el mural, se dio cuenta de que la lucha personal que había enfrentado podía verse reflejada en cada niño, que sus historias se entrelazaban a través de cada pincelada. El arte, entonces, no era solo un refugio, se convirtió en una plataforma de sanación. Sin embargo, la vulnerabilidad que había cultivado ahora se convertía en un nuevo desafío. La presión de ser vista y juzgada era inminente, y la incertidumbre podía amenazar incluso su visión más clara. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar esta nueva versión de sí misma? La pregunta flotaba en el aire como un eco poderoso, marcando el ritmo de su próximo desafío, mientras el mural continuaba tomando forma, y el mundo alrededor de ella parecía girar más rápido que su corazón. Cuando Rosa despertó aquella mañana, la luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su estudio como si fuera un escenario preparado para la actuación más esperada. Sin embargo, la emoción que había sentido al inicio del proyecto del mural había sido reemplazada por una inquietud casi palpable.
Cada pincelada en los últimos días había sido un paso hacia el descubrimiento, pero esa misma transformación comenzaba a pesarle en el pecho. Mientras preparaba su taza de café, su mente divagaba entre los detalles del mural, los colores elegidos, las escenas pintadas y las historias contadas. Algo en su interior le decía que estaba a punto de enfrentarse a la prueba más significativa de su vida hasta ahora. ¿Por qué el miedo a ser vista?, se preguntó en voz baja al contemplar su reflejo en la ventana. Ese espejo era un recordatorio constante de sus propias inseguridades. La idea de que los niños fueran sus co-creadores había liberado una parte de ella que había estado aletargada. Pero a medida que el mural se acercaba a la culminación, la ansiedad resurgía con ferocidad. Este era su momento de mostrarse tal y como era, una mujer llena de sueños, pero también llena de temores. Decidió que no podía seguir permitiendo que esos temores dictaran su camino, necesitaba, de alguna manera, transformar su ansiedad en un aliado, no en un obstáculo. Más tarde, mientras se encontraba en la escuela con los niños, la energía del grupo la envolvía. Valentina había creado una sección del mural que representaba a su familia, Andrés había ideado una fantasía con dragones y castillos, y Lucas dedicó su espacio a sus sueños de ser astronauta. Rosa se dio cuenta de que esas expresiones artísticas eran reflejos auténticos de sus almas. Las dudas que había tenido respecto a su propia valía parecían desvanecerse cuando observaba el entusiasmo con que los niños se sumergían en sus creaciones. Sin embargo, a pesar de su satisfacción, una voz interna comenzaba a gritarle con fuerza: ¿y si no lo haces bien? ¿Qué dirán de ti y de ellos? Para acallar esa voz, decidió que la próxima reunión debía ser diferente. En lugar de ser la guía que controlaba todo, quería empoderar a los niños a que expresaran sus propias opiniones sobre el mural. Era el momento de escucharlos, de darles voz. Rosa propuso una actividad: cada niño escribiría una breve historia sobre su sección y compartiría su visión. Al abrir el diálogo, sintió un cambio en la atmósfera. Con cada palabra que los niños compartían, un nuevo nivel de conexión surgía. Para Rosa, aquellos relatos eran un regalo, un recordatorio de que la autenticidad no se encuentra en la perfección, sino en la vulnerabilidad que se expresa. Al mirarlos, comprendió que su trabajo no solo anhelaba el reconocimiento externo, sino que también buscaba validarse ante sí misma. Sin embargo, esta nueva dinámica también desató un dilema personal. Si el mural se volvía un espacio auténtico, ¿podría ella revelarse igualmente? Las inseguridades volvían a atacarla. La idea de desnudarse emocionalmente ante los otros padres, ante críticos potenciales, la asustaba. Esa noche, mientras Rosa regresaba a casa, una revelación la golpeó con fuerza. El mural no era solo un formato de expresión artística, era un espejo de sus propias batallas internas. Había comenzado a ver a esos niños como un reflejo de sí misma, y en ese instante, entendió que su camino hacia la autoconfianza necesitaba autenticidad, no solo en el arte, sino también en cada interacción y en cada emoción que experimentara. Cuando llegó a casa, se sentó a escribir un diario, su refugio habitual. En el papel, las palabras fluyeron más rápido que sus pensamientos. Cada línea era un intento de abrazar su vulnerabilidad. ¿Podría permitir que su historia fuera vista? ¿Sería capaz de no solo exponer su arte, sino también su esencia? En medio de esa tormenta interna, un nuevo desafío se cernía ante ella. La exposición del mural se acercaba rápidamente, y el evento prometía una audiencia que no podría ignorar. Las luces, las miradas, el juicio. La presión aumentaba, y con ella, la pregunta ineludible: ¿estaría lista para mostrarse tal cual es, en toda su imperfección? Con el mural como su testigo, el eco de los niños resonaba en su mente. La historia importa, Rosa, no la perfección. Pero aún quedaba un cerrojo por abrir, una puerta que llevaría a la siguiente fase de su viaje. El deseo de lanzar su propia historia al mundo se mezclaba con el terror de ser vista. ¿Podría ganarse a sí misma y encontrar la voz que había estado buscando? La respuesta era incierta, pero la urgencia de descubrirlo la empujó a profundizar en sus propios anhelos. El día de la exposición se acercaba y, con él, la batalla entre inseguridad y coraje. La lucha estaba a punto de alcanzar su clímax, y Rosa sabía que ya no podía mirar hacia atrás. El momento que había estado esperando, enfrentarse a su verdadero yo, estaba a punto de llegar. La mañana del evento llegó sin aviso, y Rosa se encontró frente a un espejismo que no podía evitar. La sala había sido transformada en un espacio vibrante, lleno de color y esperanza. Cada rincón del mural reflejaba las emociones de los niños, donde sus sueños y aspiraciones eran ahora parte de una historia colectiva. Sin embargo,
La realización de que su propia historia estaría en el centro de todo la mantenía en un estado de inquietud angustiante. Mientras se vestía, su mente recorría los posibles escenarios. ¿Qué pasará si me juzgan? ¿Qué tal si no les llega mi mensaje? Las inseguridades se mezclaban con una corriente de determinación. Esa mañana, decidió que no podía dejar que esos temores tomaran control, debía abrazar su vulnerabilidad y dar su mejor versión. El evento comenzó y, al mirar a su alrededor, los rostros de los padres mostraban una mezcla de curiosidad y expectativa. Rosa sintió como la ansiedad comenzaba a transformarse en energía concentrada. Al tomar su lugar frente al mural, sus manos temblaban, pero decidió que no permitiría que el miedo la paralizara. Era su momento de hablar. Comenzó explicando el proceso creativo, la importancia de la participación de cada niño, la esencia de cada historia representada en la obra. A medida que compartía su experiencia, se dio cuenta de que estaba hablando de más que un simple mural, estaba revelando lo que ese proyecto significaba para ella. Cada historia infantil capturaba su propia lucha por ser vista, y al darles voz, se dio el permiso de ser vista también. Los comentarios que comenzaron a fluir de los padres fueron inesperados. Mi hijo ha encontrado su confianza, esta obra nos ha unido como familia, resonaban como un eco de sus propios anhelos. Rosa se dio cuenta de que sus inseguridades, aunque siempre presentes, eran limitaciones autoimpuestas. Su deseo de ser aceptada era igual al de esos niños, el anhelo de ser vistos en su verdadera esencia. En ese momento de conexión, una oleada de claridad se apoderó de ella. Comprendió que el mural no solo representaba su viaje, sino el del descubrimiento de la autenticidad y la valentía de compartir su voz. Al concluir su exposición, una pregunta surgió de la audiencia: ¿qué puedes enseñarnos sobre el significado del arte y la vulnerabilidad? Esa pregunta la llevó a un nuevo dilema. ¿Estaría dispuesta a abrirse, a profundizar en su propio viaje personal, incluso ante un público desconocido? La exposición se había convertido en más que un evento, era un catalizador de transformación. Pero el verdadero desafío permanecía en su interior. ¿Podría aceptar que el arte no se mide por la perfección, sino por la huella emocional que deja? Ahí estaba, frente a un público y aún temía que su historia, sus fallos, sus sueños pudieran no ser lo que esperaban. Al finalizar el evento, las palabras de los niños resonaban como un mantra en su mente. La historia importa, Rosa, no la perfección. Aquel eco se volvió más fuerte y más urgente. Era un empujón que necesitaba para decidir lo que haría a continuación. Mientras se marchaba, sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Rosa no solo se había mostrado ante el público, había hecho un pacto consigo misma. Enfrentar sus miedos significaba abrir una puerta no solo para ella, sino también para los niños que habían puesto su confianza en ella. Al cerrar la puerta del lugar, una mezcla de adrenalina y catarsis se apoderó de su ser. Ella sabía que la verdadera exposición apenas comenzaba. Y con la incertidumbre como compañera, se preguntó si estaría lista para compartir aún más. ¿Qué sucedería si decidía crear una conexión aún más profunda con su esencia y su arte? El murmullo en su interior le decía que estaba solo en el comienzo de un viaje extraordinario. La batalla por su voz y su historia no había hecho más que comenzar. Las semanas posteriores al evento la encontraron inmersa en un torbellino de autodescubrimiento. Rosa, quien había empezado este viaje para dar voz a los niños, ahora se enfrentaba a la necesidad de dar un paso más allá de la superficie. Las palabras del público aún resonaban en su mente y empezaron a despojarla de sus viejas inseguridades. Sintió que el mural representaba más que solo un espacio artístico, se convirtió en un símbolo de valía, tanto para ella como para los pequeños artistas. Con cada amanecer, la inspiración empezaba a chisporrotear en su interior. Rosa se despertaba con un sentido renovado de propósito. Había descubierto una voz que no solo le pertenecía a ella, sino que vibraba en sintonía con las emociones que había capturado en el mural. La obra se había transformado en un espejo de su propia lucha por ser vista y escuchada. Decidida a no dejar que esa conexión se desvaneciera, comenzó a planear su siguiente paso, pero no sería un acto de creación ordinaria. Rosa se propuso un desafío: organizar talleres en los que niños y jóvenes pudieran explorar sus emociones a través del arte. Cada sesión iría más allá de simplemente pintar o dibujar, sería un espacio para compartir historias, miedos y triunfos, donde la vulnerabilidad sería celebrada como la poderosa herramienta de transformación que era. Cada taller trajo consigo un mundo nuevo. Rosa adoptó un enfoque auténtico y accesible. Al comienzo de cada sesión, compartía fragmentos de su propia historia, revelando sus luchas y los errores que había cometido durante su creciente carrera. Sentía como,
al abrir su corazón, rompía las barreras del miedo y la desconfianza, creando un espacio donde los niños se sentían seguros para compartir sus propias realidades. Rogando a cada uno que se sintieran en libertad de expresarse sin miedo a las críticas, empezó a ver cómo florecían pequeñas semillas de confianza en sus rostros. Sin embargo, la transformación no fue fácil. Hubo momentos de resistencia, cuando algunos niños se negaban a abrirse. Cada vez que esto sucedía, Rosa se enfrentaba a una batalla interna. Debía recordar que su propio viaje había estado lleno de dudas e inhibiciones. Al contemplar cómo ella misma había tenido que aprender a abrazar sus emociones, comprendió que debía buscar nuevas formas de conectar con aquellos a quienes intentaba inspirar. Durante una de las sesiones, un niño llamado Samuel, que había permanecido en silencio, finalmente levantó la mano. Al hablar, su voz tembló, pero sus palabras fueron un torrente de emociones reprimidas. No quiero que piensen que soy débil, confesó, fracturando la coraza de miedo que lo había mantenido apartado. El resto del grupo lo miró con una mezcla de empatía y reconocimiento. Este momento hizo que Rosa se diera cuenta de que había llegado el tiempo de transformarse intensamente, no solo como guía, sino como aprendiz. Las siguientes semanas, su rol se desdibujó y se convirtieron en sesiones de co-creación, donde cada niño era un maestro y ella, al mismo tiempo, un estudiante. Aprendieron los unos de los otros, creando un lazo poderoso que se cimentaba en la vulnerabilidad compartida. El murmullo de sus historias resonó en cada rincón de su mente, empujándola a reflexionar sobre su propio camino. Una noche, mientras revisaba las pinturas que habían creado juntos, sintió una epifanía inminente. Todo este tiempo había creído que la transformación era un destino, un objetivo al que debía llegar. Pero ahora, comprendía que era un viaje continuo, un proceso de hacer, deshacer y volver a crear. En medio de esta revelación, un mensaje llegó a su bandeja de entrada. Era una invitación para presentar su enfoque en un evento artístico local. Una mezcla de emoción y pavor la invadió. ¿Estaría lista para compartir todo lo que había aprendido sobre el arte y la vulnerabilidad? En su mente, la voz de Samuel aún resonaba, retando su perspectiva de debilidad y fortaleza. Mientras contemplaba la invitación, Rosa se enfrentaba a una decisión que podría definir su camino. Debería abrirse aún más y mostrar el profundo viaje que había experimentado, al exponer su verdadero yo. Al darse cuenta de que había más en juego que su propia voz, la tensión creciente en su pecho le indicaba que este sería un momento crucial en su vida artística. La historia que había comenzado a escribir se tornaba más compleja y emocionante. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina y se preguntaba si sería capaz de llevar su mensaje más allá, a un universo que aún no había imaginado. Rosa pasó toda la noche en vela, sintiendo el tirón del estrés que la invitación le producía. La idea de compartir su evolución personal de una forma tan cruda y sincera la aterraba. Esa vulnerabilidad, aunque reconocida en su grupo de niños, ahora se sentía como un peso abrumador al pensar en un público más amplio. Se preguntaba si podría soportar el escrutinio de personas que no conocía, cuya mirada no era la de la empatía sino la de un juicio potencial. Al amanecer, decidió que necesitaba aclarar sus pensamientos. Se sentó frente a su mesa de trabajo, rodeada de obras inacabadas y hojas arrugadas llenas de ideas esparcidas. Fue allí donde se percató de su verdadera conexión con el mural. No solo eran los trazos de una pintura, sino las historias y sentimientos de los niños que habían participado, voces entrelazadas en cada pincelada. Pero ahora, ¿podría ella transmitir esa esencia de manera auténtica frente a un público más grande? Determinar su enfoque para la presentación se convirtió en una obsesión. Pasó días escribiendo y desechando frases, explorando las verdades que quería compartir. Mientras lo hacía, Rosa empezó a notar un cambio progresivo en su mente. Las inseguridades se transformaron lentamente en cuestionamientos. ¿Era realmente una debilidad abrirse? ¿Podría articular su viaje de modo que resonara en los demás? O más importante aún, podría hacer que las personas escucharan no solo su voz, sino la de cada niño que la había inspirado. La noche antes de la presentación, mientras revisaba los materiales, una idea surgió de manera vívida. Decidió que no solo hablaría de sus experiencias. Presentaría fragmentos de los relatos de los niños, combinando sus palabras con las imágenes del mural. De esta forma, el público no solo vería a Rosa, vería a todos aquellos pequeños artistas que habían compartido sus historias, sus temores y sus sueños con ella. Sin embargo, el paso hacia esta revelación no fue sencillo. Rosa enfrentó la incertidumbre sobre la reacción de su audiencia. ¿Acaso sus palabras, elegidas con tanto cuidado, resonarían? ¿Cambiarían algo en quienes las escucharan?
En sus pensamientos, un miedo renovado se aferró a su pecho. La posibilidad de ser ignorada o incomprendida era palpable. Pero algo dentro de ella palpitaba con fuerza y resistía. Quizás ese mismo hilo de vulnerabilidad que podía paralizarla en un escenario también podría ser su mayor fortaleza. A la mañana siguiente, el día de la presentación llegó. Con cada paso hacia el escenario, la ansiedad se mezclaba con una profunda determinación. Las luces del auditorio iluminaban el espacio como un halo que hacía eco de sus dudas. Cuando se plantó frente a la multitud, sus manos temblaron momentáneamente. Todo lo que había sentido, cada inseguridad, se concentró en ese instante. Tan pronto como comenzó a hablar, su voz tembló al inicio, pero luego se encontró en el flujo de sus palabras. Compartió fragmentos de las historias de Samuel, de todos los pequeños que habían pasado por sus talleres. Las lágrimas que brotaron en algunos rostros entre el público la motivaron a seguir. Cada relato no solo era una confesión, sino una invitación a la conexión, a la empatía. Sin embargo, mientras se adentraba en el relato de un niño que había tenido experiencias especialmente difíciles, notó a un hombre en la audiencia que parecía escéptico. Sus brazos cruzados y su mirada fija en ella sacudieron sus nervios. Este escepticismo podría ser un muro, un distanciamiento peligroso. Al finalizar, Rosa sintió una mezcla de alivio y temor. Pese a las emociones desbordantes y el ejercicio de valentía, el desafío de refutar el juicio del crítico interno aún permanecía. A medida que el público se dispersaba, le alcanzó esa inquietud, no había terminado. En su mente, las palabras y los relatos de los niños regresaban, cada uno con su propia historia que contar. Sin embargo, sabía que su viaje estaba a solo un paso de transformar aquel miedo en un llamado aún más fuerte. En ese lugar, mientras la adrenalina se desvanecía, una nueva invitación emergió en su mente. Sería el momento de crear una serie de exposiciones donde no solo compartiera su historia, sino donde otros también pudieran relatar la suya. El cuento de Rosa apenas comenzaba, y la posibilidad de sumar voces parecía abrir un camino que la llenó de una desconcertante pero emocionante expectativa. Así, con el estómago repleto de mariposas, se preguntaba, ¿quién se atrevería a acompañarla en esta nueva travesía hacia lo desconocido? Rosa se sumergió en la idea de las exposiciones, visualizando cada detalle y cada paso hacia ese nuevo horizonte. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre su plan, no podía evitar la sensación de serios desafíos a medida que avanzaba. ¿Cómo lograría que su visión original no se dispersara en el camino? La duda la empujó a reunir nuevamente a los niños, a esos pequeños cuyas historias habían comenzado a despertar sus propias. La semana siguiente, organizó un encuentro sin precedentes. Se sintió nerviosa, sus manos deseaban aferrarse a algún objeto conocido mientras entraba al pequeño taller. Allí, rodeada de risas y voces curiosas, comenzó a hablar sobre su idea. La emoción que albergaba se transmitió rápidamente, en la forma en que sus ojos brillaban al articular sus pensamientos. Sentía que cada niño aportaba una fragancia única a aquel espacio creativo, una conexión que la revitalizaba. Al principio, los niños la miraron con inocencia. Les explicó que quería que cada uno compartiera su historia a través del arte, pero también en palabras. Quería que el mundo conociera sus luchas, sus sueños, su vulnerabilidad. Una pequeña levantó la mano, sus ojos escrutando a Rosa, como si acabara de lanzar un desafío. ¿Y si a la gente no le importa? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco persistente. Rosa sintió que el corazón se le encogía. Esa pregunta resonaba con su propio miedo, pero se dio cuenta de que era hora de confrontarlo. Eso es posible, respondió con sinceridad. Pero imaginemos lo que pasaría si sí les importa. Si nuestras historias conectan con alguien que necesita escucharlas. Las miradas de los niños cambiaron, la chispa de la curiosidad se encendió. Una pequeña voz se alzó entonces, ¿podemos hacerlo todos juntos? Esa simple pregunta rompió el hielo. Mientras avanzaban en su trabajo, Rosa notó cómo cada niño, a su manera, encontraba su voz. Dibujo tras dibujo, palabra tras palabra, el taller se convirtió en un refugio seguro donde todos empezaron a compartir anécdotas, cargadas de risas y lágrimas. Esa sinergia alimentaba su propio deseo de crecer, de no ser solo un vehículo, sino un faro que guiara a otros a descubrir su potencial. Con cada día que pasaba, el miedo de Rosa se transformó en una fuerza motivadora. Cada pieza de arte emergente hablaba de desafíos, resiliencia y esperanza. Su propia vulnerabilidad ya no parecía ser una carga, sino un portal hacia la empatía y la unión.
Comenzó a entender que no necesitaba tener todas las respuestas para avanzar, solo un deseo genuino de ser parte del proceso. Sin embargo, mientras la conexión con los niños se fortalecía, Rosa también comenzó a enfrentarse a otra realidad, los escépticos. Recordaba al hombre en la audiencia que había captado su atención durante su presentación. Se le aparecía como una especie de sombra, retándole, cuestionando la validez de su esfuerzo. ¿Qué ocurriría cuando el proyecto fuera presentado al público? Esa incertidumbre permanecía latente en su interior, un peso que se alzaba junto a su creciente determinación. Así, a medida que finalizaba cada taller, Rosa sentía pulsar dentro de ella la necesidad de salir de su zona de confort, de no solo compartir las historias, sino de desmantelar los muros que cada crítico intentara erigir. En su camino hacia las exposiciones, una sensación de competición intentaba colarse entre sus pensamientos. Mas la verdadera batalla no residía en lo que los demás pensaran, sino en superar su propio miedo al rechazo. Un día, mientras revisaba los dibujos de los niños, se topó con una obra que desató una epifanía. La imagen representaba un puente hecho de risas y lágrimas, simbolizando la conexión entre las historias de aquellos pequeños. Rosa entendió que ese puente debía ser el núcleo de su proyecto, uniendo no solo su voz, sino invitando a todos a cruzar juntos hacia un nuevo entendimiento del arte como medio de sanación. Pero el eco del escéptico no cesaría fácilmente. Rosa sintió como esa figura volvía a aparecer, como un fantasma insistente. Sería cada vez más claro que el éxito del proyecto dependería no solo de su valentía, sino de su habilidad para acercar a sus críticos con autenticidad, con el arte como su aliada y una nueva visión latente en su mente. Se preguntó, ¿podría realmente poner a prueba su fuerza ante el juicio de quienes se opusieron a sus sueños? La próxima exposición podría ser el camino hacia su respuesta definitiva, pero la ansiedad le mantenía en vilo. Solo había un modo de saberlo: avanzar y enfrentarse a la voz que retumbaba dentro y afuera de ella. El día de la segunda exposición llegó, y con él, un torrente de emociones que había permanecido atrapado en el corazón de Rosa. Había decidido que este evento debía ser más que una simple presentación, sería una celebración de las historias, el arte y la valentía de los niños que habían encontrado en ella una mentora. En esta ocasión, no solo mostraría el mural que habían creado, sino que también compartiría fragmentos de las narrativas en las que cada uno había participado. La transformación en Rosa había sido impresionante. Aquella anciana que un día se sentía perdida y sumida en la tristeza ahora había encontrado su propósito. Era capaz de sostener su voz con firmeza, no se acercaba al escenario como un ser vulnerable, sino como una guía que había asumido el timón de su vida y la de los niños. Cada paso que daba hacia el podio resonaba como una afirmación de su nueva confianza, una que había crecido a lo largo de ese viaje conjunto. El auditorio rebosaba de energía cuando Rosa tomó el micrófono. Las miradas de los asistentes eran un recordatorio de lo que había superado, y sintió cuán lejos había llegado. Sus dedos temblaban al principio, pero rápidamente se llenaron de una determinación férrea. Comenzó a hablar con el corazón, narrando no solo su historia, sino la de cada niño que había colaborado con ella. Los relatos de Samuel, Valentina y Andrés, unidos en un mismo camino de lucha, amor y superación, formaban un tapiz de autenticidad que resonaba en el aire. Mientras hablaba, la ansiedad que una vez había sido un lastre se convirtió en una fuerza centrífuga. Las respuestas del público fueron inmediato, risas en los momentos precisos, lágrimas en las anécdotas más conmovedoras. La realidad de que su arte no solo existía para ser visto, sino para conectar con otros, iluminó cada rincón de su ser. Cada aplauso era un eco de su propia sanación, cada palabra de aliento, un abrazo colectivo que la empujaba hacia un nuevo estado de claridad. Sin embargo, aún había una voz escéptica entre la multitud, un hombre que había estado al fondo del auditorio con los brazos cruzados. Su mirada era implacable, un recordatorio de que no todos aceptarían su transformación sin cuestionarla. Esa presencia representaba sus propios miedos. Pero Rosa comprendió que esa voz no tenía poder sobre ella, y que su valía nunca habría de ser definida por el juicio de otros. Al finalizar su charla, invitó a los niños a unirse a ella en el escenario. Esa imagen de unidad, cada pequeño brillando en su luz, se transformó en un símbolo de la lucha compartida. Rosa dejó que sus historias fluyeran, permitiéndoles hablar de sus sueños y temores. La vulnerabilidad era palpable, y la autenticidad de sus palabras tocó el corazón de todos los presentes. Con la mirada fija en el escéptico, sintió el peso del juicio desvanecerse. Él podría intentar criticar, pero sus palabras jamás anularían la verdad construida en la conexión. Rosa se dio cuenta de que había ganado en más de un sentido.
había transformado su miedo en un acto de resiliencia. La exposición fue un triunfo, un acto de amor colectivo donde el arte y la vulnerabilidad se entrelazaron, mostrando que las historias verdaderas son unas que sanan. Cuando la última persona se marchó, Rosa sintió el peso de su ansiedad disolverse. Había logrado no solo una exposición, sino una afirmación de quién era. Estaba en camino de construir algo mayor, no solo para ella y los niños, sino para cualquier persona que deseara ser vista y escuchada. Con un futuro vibrante por delante y la certeza de que el arte sería su vehículo, Rosa miró a su alrededor, reconociendo que esto era solo el comienzo de una travesía mucho más grande: compartir, crecer y sanar juntos. La transformación esperaba, y en su interior sabía que la verdadera victoria ya había sido alcanzada. En un mundo lleno de críticas, había encontrado su voz y la de los niños, y habían demostrado que el amor y la vulnerabilidad pueden cambiar vidas. Un puente se había construido, y con él, la promesa de que los sueños de cada uno eran dignos de ser vividos. El poder de la conexión había prevalecido. Suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas historias emocionales y transformadoras. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas sepan de estas historias conmovedoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.